varios meses y hasta hoy se hace una realidad traer a mi hermano aquí. Y gracias por cada uno de ustedes por estando aquí presente, porque tú eres el cuerpo de Cristo y solamente nomás va a confirmar lo que Cristo ya te ha dirigido en el lugar secreto. ¿Sí? Okay. Con todo respeto, siéntase en la mesa y come de lo mejor. Quiero tomar un lugar, yo sé que no me lo han dado, pero he tenido un tiempo con el ministro, profeta de Dios, apóstol de Jesucristo. Se pueden sentar, De lo que estaba hablando ahorita Jaime, un amigo mío por años, Marcela, un lindo ministro de Dios. Mi nombre es Juan Alanisi, es un honor, de verdad. Cuando él estaba hablando que siéntase en la mesa de una cosa, vuestros padres siempre nos quieren dar lo mejor. Amén. Como padre, yo tengo 3 niños y yo siempre le quiero dar mejor. Y a veces mis hijos vamos a un restaurante y ellos dicen, dame un taco de bean and cheese, queso y frijoles. Y yo digo, pero tú sabes que aquí hay steak y aquí hay esto, aquí hay el otro. Pero mis hijos, como siendo niños, escogen su bean and cheese. Yo sé que hoy Dios lo trajo cada uno de ustedes, porque ustedes son los hijos de Dios. Y hoy Él no le va a dar un taco de bean and cheese, no le va a dar un huevo ranchero, no le va a dar. Le vino a darle la mejor porción de la palabra, que ustedes, sus vidas van a ser cambiadas, impactadas, transformadas con la mente de Cristo. Y quiero decirles algo, no vino aquí por accidente. Todos los que están aquí deben de estar. Dios les llamó cada uno de vosotros para poder impactar y cambiar nuestra generación, este mundo, y atraer el conocimiento de Cristo a la tierra. Y con ustedes, nuestro ministro, profeta, apóstol de Jesucristo, Yanko Pérez, desde Cuba. Viene desde Cuba. Con ustedes. Dios me lo bendiga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Reciban saludos de la Iglesia de Jesucristo en Camagüey, Cuba, en Tegucigalpa, Honduras y en Miami, Florida, donde nos encontramos edificando en este momento. Mi nombre es Yanko Pérez. Olvídese en este momento de todos esos títulos, eso no es importante. Lo importante es la palabra que a vida eterna permanece. Yo sencillamente soy un colaborador de Dios en este glorioso pacto del Espíritu, donde Dios a todos nos ha posicionado por gracia y nos ha sentado a la mesa. Aunque todos merecemos por gracia estar sentados a la mesa, hay algunos que todavía están en lo de barro. Cuenta la Biblia que había un muchacho que había salido huyendo de cierto lugar, había quedado paralítico y estaba en un lugar llamado Lodebar. Ese muchacho se llamaba Mefiboset. Mephibosheth was a young man that left running away, and he ended up being paralyzed, and he ended up in a place called Lodebar. Pero hay un momento en que el rey se acuerda de cierto pacto. But there was a moment where the king remembered of a certain pact. Y en ese momento lo manda a buscar porque el rey sabía
que él no debía estar en ese lugar. And the king called him because he knew he wasn't supposed to be in that place. La cuestión está en que Lodebar significa lugar donde no hay pan, donde no hay alimento. The Lodebar means that where there's no food, where there's no bread. Y este muchacho, a pesar de que su realidad era ser paralítico, Even though his reality was being a paralytic, en la verdad de Dios, in the truth of God, él tenía que estar sentado a la mesa. he was supposed to be sitting at the table. Y así que el rey le dice, a partir de este momento, And the king tells him, from this day forward, tú serás uno más de nosotros sentado a la mesa. you will be like one of us sitting at the table. Lo más precioso de la historia es que cuando él estaba sentado a la mesa, su parálisis no se veía. The most awesome thing was that when he was sitting down, you couldn't see his paralysis. No importa en lo natural cuántas cosas, cuántos defectos tú crees tener. It doesn't matter how many defects you have in the natural. Dios no ve ninguno de ellos. God sees none of them. Él te ve sentado a la mesa y te ve perfecto. Te ve como digno de poder comer y disfrutar del alimento que Él ha preparado para ti. He sees you seated at the table, perfect the way he made you, and sitting at the table to eat what he has prepared. Tengo el enorme privilegio de tener hoy aquí I have the awesome privilege a mi amada esposa, quien es mi mano derecha en este ministerio del in this Espíritu. ministry in the Spirit. Porque este ministerio no es de ninguno de nosotros, ni es de ningún apóstol, ni de ningún ministro. Este es el ministerio del Espíritu. This ministry has nobody. This ministry is of the Spirit. Quiero hacer una pregunta muy importante I ahora. want to ask a question, an important question. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? How many of you guys are here? Amen. Uno no siempre tiene la oportunidad de poder escoger, pero si yo pudiera escoger, siempre escogería compartir con bendecidos. We don't always get to choose, but if I could choose, I would always choose to share with the blessed people. Hay una gran diferencia entre un creyente bendecido y un creyente que está esperando que Dios lo bendiga. There's a great difference between a Christian or believer who is blessed than one who is expecting for God to bless them. Ese creyente que está esperando que Dios lo bendiga está enfocado en lo externo, He's focused in the external, en que el poder vendrá de alguna parte, that the power may come from another place, en que alguien tiene lo que es suyo. that somebody has what is theirs. Pero el creyente bendecido But the believer who is blessed sabe and knows que el poder no vendrá de ninguna the parte, power comes from no place. porque no hay mayor poder There's not a greater que power. conectar con la abundancia que está en el Espíritu. Connect to the abundance that's in the Spirit. Cuando tú conectas con la abundancia que está en tu espíritu, You connect to the abundance that's in your spirit. estás conectando con el Cristo resucitado You are connected to the risen y estás Christ. entrando a la dimensión del reino. And you are entering into the kingdom dimension. En la dimensión del reino, In the kingdom dimension, todas las cosas que tú necesitas son añadidas. everything that you need are added. Todas las cosas que tú necesitas son añadidas. Everything that you need is added. Por esta razón, For this reason, tú no necesitas que Dios te bendiga. you don't need for me to bless you. Ya Dios te bendijo en Cristo. God has already blessed you in Christ. Tú lo que necesitas es conectar con esa abundancia, con ese Cristo resucitado y manifestarte. That has the blessing to manifest it. Toca al que está a tu lado y dile, conéctate para que te puedas manifestar. Touch the person next to you and say, connect yourself so that God can bless you. El Dios te bendiga que todos nosotros por costumbre usualmente usamos, The God bless you that we use customly aparece solamente appears dos only veces en lo que conocemos como Antiguo Testamento. twice what we know as the Old Testament. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto del Espíritu, In the New Testament, the new covenant with the Spirit, el Dios te bendiga no aparece por ningún lado. God bless you is not mentioned anywhere.
el nuevo pacto dice, in the new pact, the new covenant, bendito sea blessed be el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, our Father of Jesus que Christ, nos bendijo, who has blessed us, que nos bendijo, who has blessed us, que nos bendijo who has blessed us con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él according to His chosen us antes de la fundación del mundo, before the foundation para of que the earth, fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, and love, habiéndonos predestinado. being predestined. Toca al que está a tu lado y dile, eres un predestinado, Tell your neighbor you are a predestined. según el puro afecto de su voluntad, According to His perfect will. para ser adoptados hijos To suyos be adopted as His children. por medio de Jesucristo. Through Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Yes. Según las riquezas de su gracia, According to His riches and grace. para alabanza de la gloria de su gracia, To praise His glory. con la cual nos hizo aceptos en el amado. In which we were made Cuando accepted in the usted love. continúa leyendo eso When you keep on reading that, y llega al verso 10 del capítulo 1 de Efesios, you get to chapter 1 verse 10. estamos, para los que toman nota, estamos hablando de la epístola a los Efesios, For those who take notes, we're talking about the epistle of Ephesians, escrita por el apóstol Pablo. written by the Apostle Paul. Y cuando seguimos leyendo, llegamos al verso 10, And we keep on reading, we get to verse 10. la Biblia dice que Dios se había propuesto en sí mismo The Bible says that God had purpose in Himself reunir todas las cosas en Cristo. to unite everything in Christ. Yo necesito que ahora esto se entienda muy bien. Tengo solamente 3 días aquí, voy a estar 3 días en Uvalde y necesito que lo que voy a impartir sea impregnado en su espíritu, porque hay algo dentro de usted, no fuera, porque no necesitamos nada fuera. Todo lo que nosotros nos hacía falta, ya Dios lo colocó adentro. Yo solamente estoy aquí para activar esa vida, esa naturaleza espiritual que está dentro de ti. I only have 3 days to be here, and I need for you to receive this and impregnate you so that you can receive what God has for you. Now, what you have is inside of you already. Amen. Nothing on the outside. I come to activate what God has already placed inside of you. Cuando llegamos al verso 10 de la epístola a los Efesios, When we reach to verse 10, dice que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. and God had purposed Himself to unite everything in Christ. Digan conmigo todas las cosas. Say everything. Yo necesito que 3 hombres pasen acá adelante. I need 3 men to come up front. Yo quisiera que se tomaran de las manos un momento. I want you to hold hands. Cierren el círculo, por favor. Sir, close the circle. Dice Efesios Ephesians capítulo 1, verso 10, que Dios se había propuesto en sí mismo. Dile al que está a tu lado, cuando Dios se lo propone consigo mismo, es imposible que algo salga mal. When God purposes Himself, it's impossible for something to Dile, come cuando Dios se propone algo consigo mismo, es imposible que algo salga mal. It's impossible for something to come wrong when God purposes Himself to do something. Y dice la Biblia que Dios se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. Ahora imagine, todo lo que usted necesita está en Cristo. Everything that you need, just imagine, it's in Christ because God purposed it. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. As it's in heaven, it is on earth. Y dice que en él, así mismo, tuvimos herencia. We received inheritance. Diga conmigo, mi herencia es Cristo. Say, my inheritance is Christ.
Ahora bien, si ya el Padre nos dio a Cristo, if God has given us Christ, y en Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos, everything is in Him what we need. el Dios te bendiga no puede seguir formando parte del saludo que nosotros como iglesia, teniendo a Cristo, usualmente usamos. We cannot use that God bless you that we usually use if we are in Christ. El saludo, la confesión, la declaración en este nuevo pacto del Espíritu no es Dios te bendiga, es bendecido, bendecido, bendecido. In this pact, in this covenant, it's not God bless you. It's you are blessed, blessed and blessed. Veníamos escuchando en el trayecto para acá We were listening to something on the way over here. una canción que es muy conocida, A song that's well known, y la canción decía: and the song says, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. there's no doubt, I'm not going to sing it, there's no doubt that the custom is stronger than love. Eso es una mentira del diablo. That's a lie of the devil. La costumbre no puede ser más fuerte que el amor, porque más fuerte que el amor no hay nada. There's nothing stronger. Diga conmigo, mi Dios es amor. Say, God is love. Diga alto, mi Dios es amor. Ya Él me bendijo en Cristo. And He has blessed me. Mi saludo no puede ser Dios te bendiga. And Mi saludo es una honra a lo que Él hizo por medio de Jesucristo. Mi saludo es bendecido. Bendecido. La costumbre te dice Dios te bendiga, The custom is God bless you. pero el amor te dice, hijo mío, con amor eterno te he amado. Eternal love, I've loved you. Hijo mío, con amor incondicional te he amado. Unconditional love, I've loved you. Hijo mío, con amor pleno te he amado. Por eso te di a Cristo, lo mejor que tenía. No tengo más herencia para ti, lo que tengo es a Cristo y ya te oí. Dios te va a bendecir con ese carro. God's gonna bless you with that car. Dios te va a bendecir con esa casa linda. God's gonna bless you with that beautiful house. Dios te va a bendecir con ese dinero que tú God's gonna necesitas. bless you with that money that you have. Por eso que la iglesia está en la pobreza que está. It's in the poverty that it is. Porque si él hubiera entendido That if you would have que understood lo que tú necesitabas era un carro, that what you needed was a car, eso hubiera ido a la cruz. that's what would have been at the cross. Si él hubiera entendido If he would have understood que lo que tú necesitabas that what you needed, era una casa bonita, there was a beautiful house, eso hubiera ido a la cruz. that's what would have gone to Si the él cross. hubiera entendido If he would have que understood lo que tú necesitabas era 10 millones de dólares, what you needed was $10 tú million, puedes estar seguro que eso hubiera ido a la cruz. that would have been our cross. Porque él es el dueño del oro y la plata. He's the owner of all silver and gold. Pero él sabía But he knew que lo que tú necesitabas era Cristo. what you needed was Por Christ. eso fue lo que envió a la cruz. That's why he sent to the cross. Toca al que está a tu lado y dile, Tell your neighbor, en Cristo está todo lo que tú in necesitas. Christ, there's everything that you need. Amen. Yo espero sinceramente I sincerely expect de que cuando este día de hoy, viernes, today, un Friday, día planeado por Dios en la eternidad, a day that was planned Cuando usted salga de by este God lugar, internally. usted sepa honrar el pacto. When you come out of this Usted place, sepa know how honrar to esa honor the sangre. pact. Porque cuando estábamos en ignorancia, Because when we were in ignorance, podíamos deshonrar el pacto we could dishonor the y pact. decirle a un hermano amado, And Dios te tell your bendiga. brother, God bless you. Y el padre diciendo, ¿cómo es posible? And the father saying, how is it ¿Cómo possible? me están pidiendo más? How are they asking for more? Ellos lo que necesitan es conectar con Cristo. They need is to be connected to Christ. Cuando tú le dices a un hermano amado, When you tell a brother, bendecido, blessed, hay algo que se activa en el espíritu y comienza a funcionar a favor de él. to function in his favor. El Dios te bendiga no bendice a nadie. God bless you, but blesses nobody. Porque el Dios te bendiga es una mentira. Because God bless you is a lie. Voy a hacer la pregunta de nuevo y quisiera
que a una sola voz todos dijéramos Abba Padre. If I want to ask you a question, I want everyone to say Abba Padre es la one word. alabanza de Dios en este nuevo It's pacto. Abba Father. And that's the praise and worship in this. Y lo que significa Abba Padre And what Abba Father means, es que Dios nos ha adoptado por medio de Jesucristo. that God has adopted us through Jesus Christ. Nos ha dado la herencia He has given us the inheritance donde no nos va a faltar ninguna where cosa. we lack nothing. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Ahora sí. Abba Father. Abba, Padre. Para nosotros es thank you. Me olvidé de ellos. Thank you. Tienes Recuerden esto. todos están en Cristo. Ahí. Ay. Ahora sí. Bueno, para nosotros es un gozo It's a joy for us estar aquí el día de hoy to be here today, compartiendo con todos ustedes sharing with you all of you de Cristo of Christ y disfrutando and enjoying de esta celebración, in this celebration, de este encuentro and this encounter del matrimonio. of marriage. Y note que dije del And matrimonio notice it's of marriage, hablando en singular, talking singularity, porque en el reino because in the kingdom no existen doesn't exist los matrimonios. marriages. En el reino existe el matrimonio. And in the kingdom is one marriage, Porque en el reino because in the kingdom, todo tiene un diseño. because everything has one design. Diga conmigo, en el reino todo tiene un diseño. Say with me, everything in the kingdom has one design. Cuando hay más de un diseño When there's more than one design, es porque el ego, because the ego, ¿saben lo que es el ego, verdad? you know what the ego is, La carne, the flesh, la naturaleza adámica the natural Adam está metida en el asunto. is involved. Y cuando la carne está metida en el asunto, When the flesh is there, hay que echarla, you have to take it out, sacarla fuera. put it outside, Porque escrito está, because it is written. no heredará el hijo de la esclava Because the son of the slave will not inherit con el hijo de la libre. with the son of the free. Quiero hacer otra pregunta. I want to say another question. ¿Cuántos hijos de la libre hay aquí? How many? ¿Cuántos hijos de la libre hay aquí? ¿A cuántos Dios los ha liberado de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuántos han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Esa es la verdad de Dios. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, diga conmigo, un diseño. say a design. El apóstol Pablo dice He says que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. that we should try to keep the unity of the Spirit. Y continúa poniendo un fundamento a continuación And y he keeps dice, putting a foundation. un cuerpo, One body, un espíritu, one Spirit, un Señor, one Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism, un Dios y Padre de todos, one God and Father of all. un, One, uno. one. Por no entender esto, So for not understanding this, es que existen is the reason why there's religiones, denominaciones, doctrinas, doctrines, denominations, iglesias, churches, separaciones, separations, desacuerdos, not being in unity, divorcios. divorces. Por querer hacer una pluralidad Because we're trying to do a plurality de cosas que para que funcionen, el único misterio radica en permanecer en Cristo. The only mystery for everything to keep in existence En ese- is being in Christ. En ese diseño, en ese modelo
revelado de Dios. in that design, in that model revealed by God. Diga conmigo, un diseño para todo. Say one design for everything. Pablo dice, una fe, Paul said un bautismo. one baptism. Pero como nosotros no entendemos Because we don't understand que lo ritualista, lo rudimentario, tiene que quedar atrás. the ritualism and the rudimentary or elementary things need to stay in the back. Entonces tenemos dos fe, la nuestra y la de Dios. We have two faiths, ours and God's. Tenemos dos bautismos, uno en agua y otro en el Espíritu. One in water and one in the Spirit. Porque hemos leído muchas veces Because we read many times Hebreos capítulo 6, in Hebrews chapter 6, pero no hemos entendido cuando el apóstol Pablo dice, that we have not understood what Apostle Paul says, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, leaving the elementary teachings of Christ, no la doctrina de Cristo, not the doctrines of Christ, los rudimentos de esa doctrina. elementary teachings of that doctrine. Vamos adelante a la perfección, Let us keep forward to that perfection. no echando otra vez el fundamento del Not arrepentimiento putting de obras the muertas, foundation of repentance of sin, de la fe en Dios, of the faith in God, de la doctrina de bautismo, of the doctrine of baptism, de la imposición de manos, the imposition of de la resurrección de los the muertos, resurrection of the dead, del juicio eterno. the eternal judgment. Y dice después, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. And we will do this if in fact God permits it. Yo quiero que presten mucha atención ahora porque esto es crucial I want you to pay close attention because this is very important. para poder entrar en el mensaje y que puedan recibir la activación del Espíritu a partir de hoy. It's crucial so we can go into the Word so you can receive the activation in the Spirit. Pongamos mucha atención y vamos a leer todo Hebreos capítulo 6. por Let us favor. read Hebrews chapter 6 and let's pay attention. Rapidito, ¿están todos ahí? Is everybody there? Dice Hebreos capítulo 6, sígame con mucha atención. Por tanto, There. dejando ya, Let's move beyond. o sea, cuando leemos dejando ya, When we say let's move beyond, yo quiero que usted haga memoria, no sé si a usted le pasó igual que a mí, cuando yo era pequeño y entraba a la cocina, I don't know if it happened to you the same as when I was younger, when I would go into the kitchen. que quería coger un tostoncito, unas chicharritas, And I wanted to go get a piece of bread or cheese or something. mi abuela me decía, suelta eso muchacho, And we let go of that, little boy. y me quería dar con la espumadera, And she wanted to hit me with a spoon. y yo soltaba, And I would let go. porque eran 3 tostones para cada uno. Because it was, tostones are something from food in Cuba. Eso significa cuando el apóstol Pablo comienza hablándonos en Hebreos capítulo 6 y dice, dejando ya. When he said let's move beyond, that's what it means. Toca al que está a tu lado y dile, suelta el tostón. Tell your neighbor, let go of the piece of bread. Dice, seguimos leyendo por favor, mucha Let's keep atención. on reading. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, Therefore, let us move beyond vamos the adelante teachings a of la Christ perfección, and be taken forward to maturity. no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, Not laying again foundations of repentance de obras muertas. from acts that lead to death. Y dice como primera cosa que debemos dejar ya, The first thing we need to leave, dice que debemos dejar ya la fe en Dios. the faith in God. No me crucifique todavía. Don't Permítame crucify me explicar. yet. Let me explain to you. El problema es The problem que el is apóstol Pablo that the apostle Paul sabía knew de que mientras él fue Saulo de Tarso that while he was Saul of Tarsus y perseguía, and he was after, golpeaba, he was beating up, encerraba, he would put in prison, maltrataba, he would treat bad, asesinaba a he cristianos, would murder Christians. él tenía fe en Dios. He had faith in God.
Pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, But when he encountered Jesus cuando Christ, se le reveló la fe del Hijo de Dios, when the faith in the Son of God was tuvo que revealed, dejar la fe de él he had to leave his own para faith adoptar to adopt la fe que verdaderamente traería propósito a su vida. a faith that will bring purpose in your life. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, That's why Apostle Paul says in Galatians chapter 2, verse 20. con Cristo estoy juntamente That's crucificado why he said, I am crucified y with ya no Christ, vivo yo. and I no longer live. Toca al que está a tu lado y dile, si ya no vives tú no puedes tener fe. He said, and you no longer live. You cannot have faith in him. Mas Cristo vive en mí. Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, Now what I live in the lo vivo flesh, en la fe del Hijo de Dios. El cual amó y se entregó a sí mismo. and give yourself for Dile al que está a tu lado, tienes que dejar la fe en Dios Tell your neighbor, leave the faith in God alone. para que puedas adoptar la fe consumada del Hijo de Dios. You can adopt the faith consumed by the Son of God. Esa es la que te hace falta para alcanzar lo que tú quieres. So that you can rest. Por eso es que hay muchos pastores, That's why there's many pastors. vamos a decir que algunos, Let me see, some of them, que maltratan y dañan las ovejas they treat bad the sheep of God por su fe en Dios. for their faith in God. Si tuvieran la fe del Hijo de Dios, las If they amarían. had the faith of Christ, they would love them. Pero están más interesados en el dinero But they're more interested in money que en la obra del Espíritu. than the work of the Spirit. Porque están más interesados en la lana de las ovejas que las They're ovejas more mismas. interested in the wool of the sheep. Porque no han entendido que las ovejas no son de ellos. Because they've understood that the sheep are not of theirs. Porque no han entendido que en toda la Biblia They have understood that in all the Bible, nadie pastoreó sus propias ovejas. no one pastored their own sheep. Moisés pastoreó las ovejas de su suegro Jetro. His father-in-law's sheep, Jethro. Jacob pastoreó las ovejas de su tío Labán. Jacob pastored his uncle's sheep, Laban. David pastoreó las ovejas de su padre Isaí. David pastored the sheep of his Y father. todo pastor debería pastorear las ovejas del Señor. And every pastor needs to pastor the sheep of the Lord. The Lord's sheep. Toca al que está a tu lado y dile lo que él está diciendo es verdad. Tell your neighbor what he's saying is true. Por eso es que todos los ministros competentes, diga conmigo, yo soy un ministro competente, That's why all the competent Tiene que ministers pasar say with me, I am a competent minister. de ser oveja They have to stop being a sheep a ser rey y sacerdote. to become kings Porque a un rey y un sacerdote because a king and a priest, nadie lo puede trasquilar. because nobody can shear them off, shear off the wool. Toca al que está a tu lado y le tienes que convertirte. Tell your neighbor you need to change. Porque un rey y un sacerdote, Because a king and a priest, cuando da por revelación y por agradecimiento. when he gives the revelation and being grateful. Pero una oveja trasquilada, But a sheep that is sheared, sufriente, it suffers. que le han quitado lo poco que tiene, They take the little that they do have. por lo único que da es por manipulación. That the only reason why he gives is through manipulation. Y la Biblia dice And the Bible says que Dios bendice al dador alegre. that God blesses the cheerful giver. Tú no puedes estar gozoso si tú no has entendido por qué tú estás dando. You cannot be joyful. You don't ¡Bravo, Padre! You are giving. Oh, hallelujah. Ministros corruptos Corrupt ministers que disfrazan con injusticia la verdad. that cover up, that mask the truth. Si tú estás aquí el día de hoy If you're here today y alguna vez te han manipulado, and one time or another they manipulate de you, alguna manera han intentado dañar inconscientemente, vamos a decir, they say without conscience they did it. el propósito de Dios en tu vida. The purpose of God in your life. Yo quiero decirte el día de hoy, I want to tell you today, no se lo tengas en cuenta. do not
keep it against them. Perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Forgive them because they don't know what they do. Ellos no saben a quién han dañado. They don't know who they hurt. Ellos no saben con quién se ha metido. They don't know who they came against. Y la palabra que te traigo el día de hoy And the word that I bring you today es la que está escrito en Hebreos 12. is the one that's written in Hebrews chapter Y 12. dice, puesto los ojos en Jesús, He said, putting my eyes on Jesus, autor y consumador de la fe. and consumer with my faith. Dile que está a tu lado, no es la tuya. Tell your neighbor, say yours. Él es el autor y consumador. He is the author and Dice Hebreos 12. say it? Hebreos 12. Hebrews 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Jesus Christ, the author. el cual por el gozo puesto delante de él The joy put before him. sufrió la cruz, He suffered the cross. menospreciando lo propio, menospreciando lo propio, no teniendo en cuenta nada. Taken for granted. Yes, yes. Taken for granted. Oh, thank you, Jesus. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amen. Scoring the shame. Scoring the shame. Amen. And Cuando sat la down at Biblia the right dice- hand of the throne of God. Sorry. Que lo que él hizo, When the Bible says what he did. para mí Juan es excelente porque él entiende lo que yo estoy impartiendo. So for me, Juan is excellent because he understands what I'm imparting. ¿Cuánto siente que el Espíritu está fluyendo? The Spirit of God is Una palabra no significa nada. the word means nothing. Yo pido un aplauso para este hombre. Dice Hebreos 12, Hebrews chapter 12. puesto los ojos en Jesús, Putting our eyes on Jesus, el autor y consumador de la fe, author of our faith. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, For joy set before him, he endured the cross, scoring its shame, y se sentó a la diestra del trono de and Dios. sat down at the right hand of the throne of God. Mucha gente predica del sufrimiento de Cristo, Of his suffering, de que pobrecito como él iba sangrando y con mucho dolor. how he was bleeding and he had a lot of pain. Yo quiero que tú sepas que la mente de Cristo I want you to understand that the mind of Christ tiene tal capacidad has so much capacity de enfocarse en el propósito that he focuses himself on the que purpose, echa el dolor a un lado that he put his pain to a side, y el enfoque solo le permite ver el gozo. and his focus only permitted Cuando joy. él iba camino When he was walking down the street al Calvario, to the cross of Calvary, no iba sufriendo. he was not suffering. Lo que dice mi Biblia What my Bible says, es que se iba gozando he was joyful porque estaba viendo una generación because he was seeing a de generation ministros competentes of competent ministers enfocados en el pacto del Espíritu, focused in the covenant of the Spirit, agradecidos, grateful, honrando honoring, un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. done once and for all. Hallelujah. Diga, esa es la fe de Dios. Say, that is the faith in God. Hoy cambio mi fe Today, I change my por faith la de Él. for His. Amen. Wow. Amen. ¿Usted no ha oído eso? O porque yo sí, las cosas que he alcanzado es porque yo sí tengo fe. Says, I've accomplished what I have because I have faith. Have you heard that? La misma fe de mi abuela. The same faith of mine. Y la abuela le daba con el palo de la escoba a la abuela. The grandma would hit him with a broomstick, Y no le colaba café. and he would give him coffee. ¿Cuánto sabe que sin café es imposible agradar? You know, without coffee, it's impossible to please God. Y no le quería hacer almuerzo a la abuela. And she didn't want to make up breakfast. Mi fe, mi fe. My faith, my faith. Mi fe. Me, my faith. Wow. Pero nuestra fe But our faith no es suficiente. is not enough. Nuestra fe Our faith no nos va a poder llevar will not take us al lugar to the place donde ya por gracia that Él nos posicionó. grace He has positioned us. Es solamente la fe consumada It's only the consumed faith del Hijo de Dios of the Son of God la que puede guiarte that can guide you hacia el lugar de gloria que Él ha preparado para to ti. the place of glory He's prepared for you. Porque la fe de Él Because His faith es la que tiene potencia. is the one that has power. Por eso Colosenses capítulo 1 That's verso why 29 Colossians chapter 1 verse 19 dice: says,
por lo cual también trabajo, Because that's the reason why I work. luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. The one that, amen, works powerfully in me. Praise the Lord. Amen. Por lo cual también trabajo, So that's why I keep on luchando. Hay cosas que tienes que hacer, striving. pero las tienes que hacer desde el reposo, You have to do it. esperando el momento, esperando la guianza del Espíritu para poder caminar en obras preparadas de antemano. Una cosa, tenemos que esperar We have to wait ese momento that moment donde la palabra del Espíritu llega where the word of the Spirit comes para guiarnos a toda verdad that will take us to all truth, y poder caminar and we're able to walk en obras preparadas de antemano. in works that are prepared for us beforehand. Cuando usted se apresura When you rush por su fe because of your faith a hacer aquellas cosas to do those things a las que el Espíritu no lo ha guiado, what the Spirit has not guided you to do, usted se sale de una cosa que la Biblia le llama el reposo. you come out of a place that's called rest. Y dice Hebreos capítulo 4 Hebrews chapter 4 says que el pueblo de Israel that the people of Israel no entró a la tierra prometida that did not go into the promised land porque no reposaron. because they did not rest. Ahora, ¿cómo yo sé How do I know? cuando tengo la guianza del Espíritu para caminar en obras preparadas de antemano? The guidance of the Spirit, of the works that were prepared for me Y beforehand. cuando yo quiero actuar en mi fe. And when I want to act in my own faith, Es sencillo. it's simple. Si usted siente paz, If you feel peace, usted puede avanzar. you can keep on going El forward. Espíritu mismo le da testimonio. That the Spirit itself gives you testimony. Lo que sea que usted vaya a hacer, Whatever you do, si no lo hace desde el fundamento de la obra del Espíritu, if you don't do it from the foundation of the works of the Spirit, si no lo hace desde el fruto del Espíritu, if you don't do it by the fruit of the Spirit, si no lo hace desde el fruto de la paz, if you don't do it by the fruit of peace, quédese tranquilo y no haga nada. calm down, don't do nothing. Porque el operar en su fe le puede traer fracaso. When you work in your own faith, failure can come. Pero operar en la fe del Hijo de Dios, But operating the faith of Jesus Christ, la cual se manifiesta en la paz, the one that manifests itself in peace, te va a guiar directamente a la victoria. will guide you directly to where you're supposed to be. Amen. Amen. Mateo capítulo 17, verso 19. Leemos todo con atención. Matthew chapter 17, 17, verse 19. verse 19. That's right. Estoy aprendiendo inglés aquí con... I'm learning English. Mucha atención, es muy importante lo que viene. Pay attention, because it's very important what's coming. De antemano me estoy gozando porque ya siento que el Espíritu me está dando testimonio de que todos están recibiendo la palabra. Amen. Siento, ¿cuántos sienten el poder de Dios? Amen. Amen. La Biblia dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Toca al que está a tu lado y dile, no se te olvide, no me vayas a decir más, Dios te bendiga. Que estás deshonrando el pacto. Don't forget not to tell me bless you. Acuérdate que la costumbre no puede ser más fuerte que el amor. Remember, customs cannot be stronger than love. Mateo capítulo 17, verso 19. Matthew chapter 17, verse 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús The disciples came to Jesus aparte, in private. dijeron, They asked, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? why could we not drive it out? Jesús les dijo, He replied, por vuestra poca fe. because you have so little faith. Escucha, Listen, toda la fe que proviene del ego es poca, all the faith that comes from your ego, it's little bit comparada con la fe del Hijo de Dios. compared to the faith of the Son of God. Seguimos leyendo. We keep on reading. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, Because I tell you the truth, that if you have faith as small as a mustard seed, diréis a este monte, you could say to this mountain,
Pásate de aquí a allá Move from here to there, y se pasará. and it will move. Y nada os será imposible. Nothing will be impossible El for you. detalle aquí es que el grano de mostaza era él. The problem is that the Muchos grain of- predican del grano de mostaza y dan descripciones, it was Jesus, and many people preach the mustard seed. pero lo único que debemos entender But the only thing that we should understand en relación al grano de mostaza in relationship to the grain, the mustard seed, es que el grano de mostaza era él, the mustard seed was Jesus Christ. porque él es la semilla incorruptible And that is incorruptible. que descendió del cielo para darnos vida. Came down from heaven to give us life. Amen. Yes, Lord. Ellos lo que necesitaban era la fe de él, porque la fe de ellos era muy poca. What they needed was His faith, because their faith was too small. Porque la Biblia dice que a todos nos dio Dios una medida de Because fe. the Bible says that He gave all of us a measure of faith. Hay muchas cosas que vas a intentar hacer en tu fe There's many things that you're going to try to do in your own faith que no vas a poder llegar ni a la mitad, that you won't even get to the halfway point. porque tú lo que tienes es una medida. Because what you have is a measure. Pero él vino a la tierra, But He came to the earth. se sacrificó He sacrificed Himself. para entregarte la fe consumada. Give you the Esa es la que tú tienes ahora. That's the faith that you No have. puedes usar más la medida, You can use. tienes que usar la consumada. You can use your measure. You have to use the consumed faith. Unos días antes él se lo había dicho a ellos. A few days before, He had told them. Mateo 13:37. Vamos a leer. Matthew chapter 13, 37. El que siembra la buena semilla es el Hijo del The Hombre. one who sows good seed is the Son. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? Who is the one that sows the good seed? El que siembra la buena semilla es el Hijo del The Hombre. one who sows the good seed is the Son. La buena semilla es la fe consumada, Jesucristo mismo en nuestro espíritu, The good seed guiándonos a toda is the verdad. consumed faith. En este pacto, nuestra medida de fe nunca será suficiente. In this pact, our measure of faith is never enough. Pero si tú te propones a partir de hoy, If today you purpose yourself desde que te levantas, from the time you wake up, renunciar a todo lo que tú crees the air of everything that you believe, para comenzar a ser guiado por el Espíritu en cada cosa, so you can be guided by the Spirit. In a partir de hoy una nueva dimensión en el Espíritu se va a abrir para ti. a new dimension in the spiritual realm will be open for you. Amen. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ no puede adulterar con otra palabra que no sea Cristo. cannot adulterate with another word that's not Christ. Ningún mensaje, por más motivacional que sea Doesn't matter what message, how motivational it is, y lindo que parezca, and how beautiful it sounds. jamás podrá hacer lo que la verdad del Evangelio hace. It will never be able to do what the beauty of the gospel does. Tenemos que apartarnos ya de esos mensajes motivacionales We have to come away from the motivational preaching que disfrazan la verdad. that mask the truth. Mensajes que te dicen, The messages that say, ven, camina sobre las aguas. come walk over the waters. Y después te dicen que Pedro se hundió porque apartó su mirada del Señor. And then they tell you, oh, Peter drowned because he parted his eyes from ¿No es Jesus. siempre lo que te han predicado? Is that what they always preach to you? Que Pedro se hundió porque apartó su mirada del Señor. The reason why Peter started to, Pero la Biblia declara because he turned away. que el Señor es el Espíritu. That the Bible said that the Lord Y donde is the está el Espíritu del Señor, and where the Spirit of allí the hay Lord, libertad. there is freedom. ¿Qué sentido tiene What sense does it make? caminar sobre las aguas si no puedes ver lo que está pasando a tu alrededor? To be able to walk over the waters and not be able to see what's going on around you. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. ¿Qué sentido tiene What sense does it make caminar sobre las aguas to walk on water? si no puedes ver You cannot see lo que está pasando a nuestro alrededor? Si no podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Pedro no se hundió porque no mantuvo sus ojos fijos en el Señor.
Peter did not drown because he didn't keep his eyes on Jesus. Así como pescado en nevera. Like a fish in the water. Capaz que el que se hubiera hundido hubiera sido Jesús, lo hubiera hipnotizado. Maybe Jesus could have drowned him. Pedro se hundió porque ignoró un diseño Because he ignored, the reason why he drowned was because he ignored a design que estamos compartiendo hoy aquí. that we're sharing today. Y yo quiero que usted lo reciba. And I want you to receive this. Toca al que está a tu lado y le vamos a entender otra verdad. Today we're going to learn a new truth. Porque Efesios capítulo 2 verso 10 Because Ephesians chapter 2 verse 10, dice, porque somos hechura suya, because we are made of him, creados en Cristo Jesús para buenas obras, created in Christ for good, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. which God prepared in advance for us to do. Lo de antemano tiene un diseño, In advance has a design. y el diseño no era el hombre caminando a Dios. It wasn't a design that a man walking to God. El diseño no era el hombre yendo a Dios. The design wasn't for man to go to God. El diseño no era el hombre The design wasn't the man tratando de llegar a Dios por su propia fuerza, trying to get to God by his own sino que el strength. diseño era But the design was Dios viniendo al hombre God coming to man para que el hombre pudiera caminar con él. so that man could walk with him. Vamos a leer. Let's read. Mateo capítulo 14, verso 28. Matthew chapter 14 verse 12. Vamos a analizar esta escena juntos. Let us analyze this scene together. ¿Estamos ahí? Are we there? Entonces le respondió Pedro But Peter replied y dijo, and said, Señor, si eres tú, Lord, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. tell me to come to you on the water. Y él dijo, ven. And he said, come. Y descendiendo Pedro de la barca, Then Peter got down out of the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. walked on the water, and came towards Jesus. Pero al ver el fuerte viento, But when he saw the wind, tuvo miedo. he was afraid. Y comenzando a hundirse, And he began to sink. dio voces diciendo, He cried out, Señor, sálvame. Lord, save me. Al momento Jesús, Immediately, Jesus extendiendo la mano, reached out his hand, asió de él caught him, y le dijo, and he said, hombre de poca fe, you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt? Cuando ellos subieron en la barca, When they climbed into the boat, se calmó el viento. the wind died down. Imagínense la escena. I want you to imagine the Cuarta vigilia. fourth vigil. Ellos están en la barca. They're in the boat. Jesús viene sobre las aguas caminando a ellos Jesus comes over the water, walking towards them, con todo el propósito de mostrarles una mayor dimensión en el espíritu. with all the purpose to show them a greater level, dimension of spirit. Jesús está viniendo para darles un paseo a ellos sobre las aguas. Jesus is coming to give them a walk. Pero Pedro ignora un diseño. But he ignored. Y es que el hombre no puede caminar sin Dios. That this man cannot walk Y le without dice, Señor, si eres tú, He said, Lord, if it's you, no hagas lo que tú quieres. don't do what you're going to Yo do. quiero ir a ti. I want to go to you. Manda que yo vaya a ti. Say for me to go. Y el Señor le dice, ven. He says, come, says the Lord. Pero si han preguntado, But have you asked yourself, ¿qué diferente hubiese sido? what difference it would have been ¿Qué él le hubiera dicho? if he would have said, Señor, si eres tú, he said, Lord, if it's you, ven a buscarme. come to me. Porque si yo salgo a caminar sobre las aguas de tu mano If I walk towards you on the y se water, forma un fuerte viento, and a great wind will come, el fuerte viento desaparece, the great wind will el temor se va, the great fear will go, todo se aplaca. everything will calm down. Y si acaso llego a hundirme, And if I do drown, tampoco importa, I don't care. porque estando de tu mano es imposible que me ahogue. If I live for your Porque estando de tu mano nada me puede pasar. if I grab by you by your hand, Porque estando de tu mano puedo mirar a donde quiera. if I am by your hand, do anything. Caminando de tu mano puedo disfrutar del paisaje. Walking with you, No importa dónde mire. enjoy everything. No matter Porque voy de tu mano, Señor.
Y de tu mano todo está asegurado. Hombre de poca fe, You of little faith. ¿por qué dudaste? Why did you doubt? Pero ¿por qué dudaste qué? Well, why did you doubt what? Pedro, ¿por qué dudaste que yo venía a buscarte para dar ese paseo que tanto tú querías y te hubiera gustado? Why did you doubt that I was coming to give you a ride, a walk over the water? Pedro era un hombre atrevido, Peter was a man who would do something. era un hombre valiente, He was a brave man. pero a pesar de todo eso, But even through all that, nunca pudo actuar en la dimensión he could never act in the dimension de la fe consumada of the del Hijo de consumed Dios. faith of Jesus Christ. Humanamente, caminar sobre las aguas es imposible. Humanly speaking, it's impossible to walk over water. Él pudo dar unos primeros pasos. He could do a couple of steps No te confíes porque has comenzado a hacer cosas because you've started to do stuff, donde has podido dar unos primeros pasos. because you've been able to do a couple of steps. Si Dios te está hablando el día de hoy, If God is speaking to you today, debes entender you should understand que es mejor retroceder it's better for you to go back que hundirte. than drown. Si vuelves a la barca en este día If you go back to the boat y esperas que el Señor venga a ti and you wait for the Lord to come to y you, lo que estás haciendo lo haces de su mano, and what you do it, grab it on the vas a poder ver el poder the power de la fe consumada del Hijo of de the Dios. consumed faith of the Son of God. Toca al que está a tu lado y dile, es mejor regresar y empezar de cero. Tell your neighbor it's better to go back and start with zero. Amen. Dice Génesis capítulo 5 Genesis chapter 5 que caminó Enoc con Dios that Enoch walked with y God no conoció muerte. and he did not know death. Hebreos 11:5 Hebrews chapter 11 verse dice, 5. por la fe Enoc He says by faith fue Enoch, traspuesto para no ver muerte. Por la fe Enoc fue traspuesto, trasladado by faith Enoch was a una dimensión espiritual into a spiritual dimension para no ver muerte. to not see death. Si hay algo que has comenzado a hacer, If you started something, que cuando comenzaste estaba fuera when you started, you were outside del fruto de la paz of the fruit of peace, y has decidido el día de hoy and you've decided today, regresar, return. vas a ver una aceleración, You're going to see the vas a ver acceleration. la nueva dimensión en el You're espíritu going to see the new dimension in the y vas a spirit. poder cómo Dios te transpone And you're going to see how God de la barca translates you a lugares celestiales. from the boat. Vas a ver su gloria si haces eso. Amen. Hallelujah. Abba, Padre. Así es. Apocalipsis capítulo 4, Revelation chapter 4, verso 1, verse 1. dice así. Mire qué manjar tan lindo Dios nos regala Look at this beautiful, a través de su palabra revelada. great food that God gives us through His Word. Yes, sir. Después de esto miré, ¿están todos ahí? After this I looked, Y he aquí una puerta abierta en el cielo. and there before me was a door standing open in heaven. No le crea a esos predicadores Don't believe those preachers que le dicen, that says Dios va a abrir una nueva puerta para ti. that God's going to open a new door for you. Dios va a abrir puertas para ti. God's going to open doors for Ya you. Dios abrió la puerta que le Yes, hacía God falta has abrir. already opened the door. Esa puerta es Cristo. That door is Christ. Lo que tienes es que conectar y All manifestar. you have to do is connect and manifest. La puerta está dentro de ti. The light is inside of you. The door is here. Una puerta A door es una puerta. is a door. Toca que está tú y dile, ya está abierta. Tell your neighbor it's already open. Tienes que pasar por ella. You have to go through it. Y sigue diciendo Apocalipsis. In Revelation, it keeps on Y la saying, primera voz que oí, the first voice that I heard como de trompeta, it like a trumpet, hablando conmigo, dijo, said to me, sube acá come up here.
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de and I estas. will show you what must take place after this. Y al instante yo estaba en el Espíritu, At once I was in the Spirit, y he aquí un trono establecido en el and cielo, before me there was a throne in heaven, y en el trono and in the throne uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe someone sitting, and the one who sat there had the appearance of jasper y de cornalina. and ruby, Y había alrededor del trono un arco iris, and a rainbow semejante en aspecto a la esmeralda. that shone like an emerald encircled the throne. Y continúa dando una descripción impresionante de lo que forma parte del gobierno de nuestra majestad. An impressive description of what is part of the governing body of Christ. Porque su majestad es tu majestad. Because His majesty is your majesty. Porque lo que la Biblia dice no es que Él te va a sentar en lugares celestiales. What the Bible says that He's going to sit you in the heavenly places. La Biblia lo que dice es que Él te sentó What the en Bible lugares says, He celestiales. sat you at the heavenly Pero places. lugares celestiales no es el cielo sideral que tú ves cuando miras arriba. It's not the blue sky that you see up there. El cielo es una dimensión de entendimiento That's right. en el espíritu, The heavenly places is a dimension that you understand in the spirit, donde tú concibes, where you conceive, hablas speak, y accionas and act en un mismo orden de cosas. in the same order of things. Eso es un diseño que todo hijo de Dios debería It's a comprender. design that every son of God needs to understand. Diga conmigo, tengo que concebir, He said, I must say with me, I must conceive, tengo que hablar I must speak, y tengo que accionar and I have to do en un mismo orden. in the same order. Por eso hay mucha gente que no alcanza aquellas cosas que están creyendo alcanzar. That's why many people there's people out there who don't reach what they believe they're going to reach. Porque conciben una cosa, la creen, Because they receive something, they believe it, hablan otra they speak something else, y hacen otra diferente. and they do something different. Pero ese no es el diseño. But that's not the design. El diseño dice The design says que el Padre concibió el plan redentor, that the Father conceived the plan of redemption. lo habló a través de los profetas He spoke it through the prophets, y mandó al Hijo, el Verbo, para que and He accionara. sent the Son of birth to Y do todo fue consumado. and everything was conceived. Esa es la fe que predicamos. That's the faith that we preach. Si las cosas no te han salido bien, And the things have not come out right. si estás teniendo problemas aún en tu matrimonio, If you're having problems even in your marriage, es porque estás concibiendo una it's cosa, because you're conceiving something, diciendo otra saying something else, y actuando de manera and diferente. acting a different way. Tienes que ordenar. You have to order yourself. Y continúa diciendo Apocalipsis. And Revelation, she felt saying, Y delante del trono, and before the throne, oído, había como un mar de vidrio semejante al cristal. that there was a sea that was like crystal. Y junto al trono y alrededor del trono, And next to the throne, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. 4 living creatures that were covered with eyes. Yo quiero decirte el día de hoy, I want to tell you today, cuando caminas de la mano de Dios, when you walk with the hands of God, se manifiesta lo que está escrito en Apocalipsis. El mar se vuelve de vidrio. Es imposible que te hundas. that's right, amen. Lo que el Espíritu le estaba mostrando a Juan era el diseño en que nosotros como reyes y sacerdotes viviríamos cuando caminamos de la mano de Dios. Ahora, When you walk with the hand of God, the scripture becomes real, what it's saying in Revelation. Yes. The sea will become crystal and you will not drown. Amen. Amen. Oh, Lord. Yes. Solid. ese es el diseño. That's the design. ¿Y cómo traducimos caminar de las manos de Dios en este pacto del Espíritu? How do we translate walking by the hand of Christ? Es lo mismo que te vengo hablando. It's the same thing I've been telling you. Es cuando eres guiado por el It's Espíritu. when you're guided by the Spirit. Jesús no va a venir a tomarte de la mano Jesus is not going to come and grab you by the hand. para llevarte como un niño pequeño a hacer aquellas cosas que tú necesitas hacer. Take you by the hand like a little kid to do the things that you're supposed to do. Él ha predestinado He has predestined una madurez espiritual a través de su palabra a maturity in the spiritual realm. para que tú desde el fruto de la paz, So that through the
camines de la mano de Él, You can walk with Him, siendo guiado por el Espíritu. being guided by the Spirit. Yes, that's right. Amen. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Praise God for that. Vamos a ver, porque es que hay veces que nosotros nos creemos los grandes ministros, los grandes hombres de Dios, Sometimes we believe we're the great men of God. y nos salimos de este diseño, We get out of this design. de este diseño del reposo, de esperar en el Espíritu para aquellas cosas que debemos realizar. This design of rest, where we're supposed to realize and be patient and wait for what God has brought for us. La Biblia le llama obras preparadas de antemano. The Bible calls it the works prepared beforehand. Vamos a cerrar con este ejemplo ya. We're going to finish with this. We're going to end right here. Vamos a poner mucha atención porque no podemos confiarnos por el hecho de que creemos que nosotros tenemos a Dios, tenemos una relación con Dios. Porque muchas veces ese es el engaño. We have to understand that we cannot confide and trust that we know God or we're with God and that we can do everything. That's where we're deceived. Hechos capítulo 1, verso 1. Acts chapter 1, verse 1. Así, mejor al estilo de Miami. Perdón, es que Miami style. vamos a ver, es que tengo mucho calor. No hay problema, estamos en familia. Somos la familia de la fe, ¿sí o no? We're the family of the faith. Hechos capítulo 1, verso 1. Vamos a leer todos. Acts chapter 1, verse 1. En el primer tratado, oh Teófilo, In my former book, Theophilus, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, I wrote about all that Jesus began to do and teach hasta el día en que fue recibido arriba, until the day he was taken up to heaven. después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles After giving instructions through the Holy Spirit to the apostles que había escogido, he had chosen. a quienes también, After, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, his suffering, he presented himself to them and gave them convincing proof that he was alive. apareciéndoseles durante 40 días He appeared to them over a period of 40 days y hablándoles acerca del reino de Dios. and spoke to them about the kingdom of God. Y estando juntos, On one occasion, les mandó que no se fueran de Jerusalén, while he was eating with them, he gave them this command: sino que esperasen do not leave Jerusalem, but wait la promesa del Padre, for the gift of my Father, la cual les dijo, oísteis de mí. the promise which he heard me speak about. Sino que esperasen la promesa del Padre, But wait for the gift of my Father, la promise, cual les dijo, oísteis de mí. which you have heard me speak about. Diga conmigo, era una promesa. Say with me, it was a promise. Atención aquí. Pay attention here. Les había mandado que no se fueran de Jerusalén y que solamente esperaran la promesa. Only wait for the promise. ¿Por qué será que a la mente natural le cuesta tanto esperar? Why is it that the natural mind, it costs you so much to wait? Una cosa que es una promesa no necesitas hacer nada, But something that is a promise, you have to do nothing for. solamente esperar. Just wait. That's right. Seguimos leyendo. Let's keep on reading. Verso 13. Verse 13. Y entrados subieron al aposento alto, When they arrived, they went up to the donde upstairs moraban Pedro y Jacobo, where they were staying. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Those Judas, presented Alfeo, Peter, Simón John, el Celote James, y Judas, el hermano de Jacobo. Bartholomew. Los 11 apóstoles estaban reunidos aquí. Los 11 apóstoles escogidos por Jesucristo estaban reunidos. The 11 chosen apostles of Christ were there. Dice el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego They all joined together constantly in con las prayer mujeres with y con women María, la madre de and Jesús, Mary, y mother con of sus Jesus, hermanos. and with his brothers. Ahora, yo no entiendo por qué estaban rogando si lo que ellos tenían era una promesa. I don't know why they were praying and asking for God if what they had was a promise. Lo que tenían era que estar dando gracias. What they had to be doing was giving thanks. Si es una promesa, If it's a promise, tú das gracias por ella. you give thanks for it. Si yo te digo, Juan, aquí están las llaves, Gracias.
Ahora te van a traer el auto nuevo que te compré en el dealer de la Ferrari. Here are the keys that they're going to bring you the car that I bought from Ferrari for you. Tú recibes la llave. Tú recibes la llave. You receive the keys. Recibes la promesa. You receive the promise. Pero cuando Juan se va, tú no estás llamando a Juan. Ay, Juan, por favor, dame las llaves. Ay, Juan, por favor, dame la promesa. Give me the promise, please. You don't call. Se dan cuenta cuán ciego puede tenernos la religiosidad. Now can you figure out how blind the religion can have Que us? podemos estar rogando y pidiendo cosas que ya nosotros That tenemos. we can be asking for something that's already ours. Ahora vean lo que sucede Now look what happens cuando no se está en reposo when you're not in rest y se quieren hacer cosas and you want to do por things religiosidad y por by nuestra religious fe. works or through our own faith. Verso 15. Verse 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos In those days Peter stood up among y los the believers, reunidos eran como 120 en número and the group numbering about 120, y dijo: and he said, varones hermanos, to brothers and sisters, era necesario que se cumpliese la escritura. the scripture had to be fulfilled. Bla, 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 bla. Verso 21. Verse 21. Es necesario pues Therefore it is que necessary de estos hombres to choose one of these men que han estado junto con nosotros who have been todo el with us all tiempo, time with the Lord Jesus Christ, oído, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, who is living among us, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. beginning from the John's baptism to the time Jesus was taken up. Uno se ha hecho testigo con For nosotros one of these become a witness with us de su resurrección. resurrection. Y señalaron a dos, So they nominated two men, a José llamado Barsabás, Joseph called Barabbas, que tenía por sobrenombre Justo, who was named as Justice, y a Matías, and Matthias, y orando dijeron: and they prayed, tú, Señor, Lord, que you know conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has everyone's escogido, heart. Show us which of these two you've chosen, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, take over the apostolic ministry which Judas left to go to where he para belonged. irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre And Matías. they cast lots, and the lot fell over Matthias. Oye, unos apóstoles jugando a la ruleta. Some apostles playing the Qué cosa roulette. más triste. That's very sad. Y fue contado con los 11 apóstoles. And it was counted. Ahora yo hay una cosa que no entiendo aquí, There's something I don't y por understand. eso yo activo en el espíritu el día de hoy, That's why I activate que usted va a comenzar a leer la Biblia de manera diferente, that you're going to start to read porque va a the entender because you're going to que understand hay apóstoles that there are apostles que fracasaron por no caminar en la fe consumada del Hijo de who Dios. failed because they did not walk in the faith of Jesus Va a Christ. entender a partir de ahora en esta dimensión del You're espíritu going to learn in this dimension of the Spirit que hay cosas que ellos dijeron e hicieron that there are things that they said and they did que estaban mal, that they were wrong. y usted no puede cometer los mismos errores. You cannot do the same errors, can't commit the same things. Si la Biblia dice que esos dos hermanos, If the Bible said that those two brothers, sobre los que ellos echaron suerte, that they cast lots over, estuvieron siempre en el periodo en que Jesús se les estuvo apareciendo, that they were in the time where Jesus kept eso es lo que dice la Biblia, That's what the Bible says. ¿por qué Jesús no escogió a uno de ellos para completar los 12? Why didn't Jesus not choose one of those two to fulfill the 12? Porque instrumento Because an instrument. escogido me es este. Because a chosen instrument is this one. Toca al que está a tu lado y dile: ¿a dónde he escuchado eso? So where have I heard this? Where have I heard this before? En los Hechos capítulo 9, In verso Acts 15, chapter 9, verse 15. el Señor le dice a Ananías: So Ananias, vete a ver a Pablo, to go see Paul, porque instrumento escogido me es este. because a chosen instrument is this one. La Biblia nunca más habla de esos dos apóstoles. The Bible never speaks Bueno. of those two apostles. En verdad, uno solo fue hecho apóstoles, Only one of them apóstol, was apostle después que ellos echaron suerte. after they cast a lot. La Biblia nunca más habla de Matías, They never talk about Matthew. porque las cosas que no se hacen desde el reposo That are not done through jamás van a formar parte del plan de Dios. will never form a plan. Pero la Biblia dice
But the Bible que says, Dios levantó un hombre but God raised llamado el up apóstol a Pablo, man named the que ese Apostle era el que estaba predestinado por Dios para ser el número 12 de esos apóstoles. The 12 A ese fue al que le reveló el evangelio de la gracia. He was revealed the gospel of grace. Amen. Pero esto más que un acontecimiento es un diseño más que la Biblia nos muestra This is more than just something that happened. This is what the de que Bible las cosas que van a tener trascendencia en nuestra that vida the things are going to be transcended in our lives. es las cosas que hacemos desde el orden That when we do the things through order de la guianza del Espíritu. of the guidance of the Spirit. Con el apóstol Pablo tembló la tierra. With Apostle Paul, the earth shook. Con el apóstol Pablo la serpiente no pudo vencer el propósito. The serpent could not fulfill its purpose. Dile que está a tu lado, la serpiente está dentro de ti. Tell it every year, the serpent's inside of you. No dejes que el veneno te pase. Don't let the poison go through. Quiero que te levantes. I want you to stand to your feet. Esa serpiente que la Biblia habla The serpent that the Bible speaks about, no es el diablo it's not the devil que te han estado diciendo. that they've been telling you. Yo te invito a que tú no dejes de venir ni uno solo de los días I don't want you to stop coming, not in one day, que vamos a estar impartiendo esta palabra. that we're going to be imparting this word. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Well, Apostle Paul told Peter, Timoteo, Timothy, ten cuidado de ti mismo said, Timothy, be careful of y de yourself la doctrina. and of the doctrine. No le dijo, ten cuidado del diablo, He said, he didn't tell him, be careful of the devil, porque el diablo está derrotado. because the devil is destroyed. De lo que le dice, ten cuidado de ti mismo He says, be careful of your own self y de la doctrina. and the doctrine O sea, de lo que tú estás creyendo. and what you believe in. Porque conforme a lo que tú has creído, Because according to what you believe, así vas a caminar. you are going to walk that way. Yo quiero que tú sepas I want you to know que no hay mayor enemigo that there's no greater enemy que tu propia mente carnal. than your own flesh. Esa es la serpiente que no puedes dejar que That's te the muerda. serpent that you cannot allow. Esa es la serpiente que te dice, dale, tú puedes, tú That's tienes the fe, serpent that tells you, puedes you can do alcanzarlo. it. You have faith. You can reach it. Y tú sientes tu espíritu conmovido. And you feel your spirit move. Y tú sientes ansiedad. And you feel anxious. Y tú sientes todas esas cosas que la carne te hace And you sentir. feel all the things that the flesh makes Pero you tú feel. no eres carne. But you are not Tú eres un espíritu hecho You are a perfecto. spirit made perfect. Que caminas That walk sobre un mar de cristal. over a crystal De mano de la fe consumada. by the faith of Christ. Y todas aquellas cosas And all those things que Dios ha prometido las vas a alcanzar. God promised you. Porque tú eres más que vencedor en You Cristo. are more than victorious in Christ. Quiero leerte algo. I want to read to you something. Y quiero que cierres tus ojos I want you to close your eyes para que recibas esta última palabra. so you can receive this last word. La Biblia dice que sin fe es imposible The Bible says agradar a without Dios. faith you cannot please God. Pero el contexto de lo que viene hablando es de Cristo. But what it is speaking about in context is Christ. Así que es lo mismo que si dijera, It's the same as if you said, sin Cristo es imposible without agradar a Christ, Dios. it is impossible to please God. Porque la fe no es algo. Because faith is not something. La fe es alguien Faith is somebody que está sellado en tu espíritu who is sealed in your spirit para que tú puedas caminar so that you can walk en la abundancia del in reino, the abundance of the kingdom, para que tú tengas vida so that you can have life y vida en abundancia. and life in abundance. Hay una eternidad que ha sido preparada para ti. There's an eternity that has been prepared for you. Hay cosas que están disponibles There's things that are at your disposal. en la maleta diplomática, In the briefcase, the diplomatic que briefcase, como embajador del reino te pertenece. that as an ambassador of the kingdom, it's yours. La fe no es algo que yo creo. Faith is not something that I believe. La fe es alguien que está en mi espíritu y me hace creer. A person that's inside of me that makes me believe. Vamos a leer Hebreos 11. Let us read Hebrews chapter Como 11. nunca antes lo hemos leído. Never before we have read it. Yo lo voy a leer por ustedes. I'm going to read it for you. En cada palabra de Hebreos 11, In every word in Hebrews chapter 11. en la que dice fe, And it says
faith. Voy a quitar mi fe I'm going to take my faith out. y voy a poner la fe consumada. The faith that's consumed. La fe consumada no es algo. Faith consumed is not something. La fe consumada es alguien. The faith consumed is Cristo something. en nosotros, la esperanza de gloria. It's Jesus Christ. Alabado sea el Señor. Praise be the Lord. Hallelujah. Hebreos 11:1. Hebrews chapter 11, 1. Es pues Cristo Now Christ is la certeza de lo que se espera, confidence in what we hope for, la convicción de lo que no se ve. the assurance about what we do not Porque see. por él alcanzaron buen testimonio los antiguos. For this is what the ancients were No commended fue por for. la fe de los antiguos, It wasn't by the faith of the fue por ancients. Cristo. It was by Jesus Christ. Por Cristo entendemos haber sido By constituido el universo we por la palabra de Dios. understand that the universe was formed at God's De command. modo que lo que se ve So that what was seen fue hecho de lo que no se was veía. not made out of what was invisible. Por Cristo, By Christ, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, Abel brought God a better offering than Cain did. por lo cual alcanzó testimonio By de que era Christ, Cristo, he was commended as righteous. dando Dios testimonio de su ofrenda. When God spoke well of Y his offering. muerto aún habla por ella. And by Christ, Abel speaks. Por Cristo, Even though Enoch fue traspuesto para no ver muerte by Christ, Enoch was taken from y this no fue life. hallado And he did not experience. porque lo traspuso Dios. And he could not be found. ¿Cuántos han sido traspuestos el día de hoy a una dimensión más grande del Espíritu? Take it away, my God. Amen. Ser traspuesto tiene que ver con una verdad So being taken away has to do with que se a hace una en tu espíritu. that is being united in your spirit. Tenemos que cansarnos, iglesia, We have to be tired, church. de estar esperando promesas We're waiting for promises. que ya están dentro de They nosotros. are already inside of you. Tú no necesitas que Cristo venga a buscarte. You don't need for Jesus to come. Ya Cristo vive en tu espíritu. Jesus, Conecta para que te pueda manifestar. Y continúa diciendo, And he keeps on saying, porque lo traspuso Dios. because he took him away. Y antes que fuese traspuesto, Before he was taken, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. he was commended as one who pleased God. Pero sin Cristo, And without Christ, and without Christ, es imposible it's agradar a Dios. impossible to please God. Porque es necesario Because anyone who comes que el to que him se acerca a Dios crea must believe que le hay. that he exists. Tú no puedes estar pensando You cannot be thinking en tu fe in your own faith de que alguien tiene que venir a buscarte that somebody has to come and look for you para poder reinar en vida. so that you can reign in life. Ya Dios quiere But God already que wants desde el día de hoy that from this day forward tú reines en vida. that you will reign in life. Porque el reino Because the kingdom no es algo donde tú vas a ir. is not somewhere where you will El go. reino es alguien. It's someone. El reino es alguien. The kingdom is El someone. reino es alguien que vive en tu espíritu. Who lives in your spirit. Amen. Él se acerca He comes to you a los 33 años at 33 years of y age. dice, And he says, el reino de los cielos se ha acercado a the vosotros. kingdom of heaven has come to you. Arrepentidos, arrepentidos. Repent. Arrepentidos es una palabra metanoia. Repent is the word metanoia. No quiere decir que cojas un látigo y te dejes la It espalda, doesn't say pick up a whip and hit yourself in the back. sino que cambies tu manera de pensar. Change the way you think. Cambiar tu manera de pensar Change the way you think. no tiene que ver con cosas que tú esperas para un futuro. It has nothing to do with what you wait for something in the future. Tiene que ver con tu herencia en el presente. It's something about the inheritance you have. Tienes que disfrutar tu presente. You have to enjoy Tienes que disfrutar tu presente. today. Porque en él es donde vas a vivir el resto de tu vida. Live the rest of your life. ¿Qué pasará What would happen cuando nuestro cuerpo natural when our natural bodies abandone nuestro espíritu? leaves our spirit? La Biblia dice The Bible says que el cuerpo natural that the natural body volvía al polvo will go back to be dust. y el espíritu volvía a Dios que fue quien lo dio. And the spirit will go back to the Father who gave. Eso dice Eclesiastés. That's what Ecclesiastes says.
Pero ¿dónde va a ir tu espíritu? But where will it go? En este pacto eterno. In this eternal pact. Si dice la Biblia que ya tu vida está con Cristo escondida en Dios. It says your life is already hidden away in Christ. Ignoramos muchos misterios, We ignore many mysteries. pero lo cierto es But the truth is, que tu salvación está garantizada. salvation is Nadie puede guaranteed. borrarte del libro de la vida. Nadie puede borrarte del libro de la No vida. one can erase your name from the book of life. Y continúa diciendo Hebreos, And in Hebrews, keeps on saying, pero sin Cristo es imposible agradar a Dios. so without Christ it's impossible to please God. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. For it is necessary for those who come to God need to know that He exists. Cuando te digan Jesús va a venir por ti, When He said Jesus is coming tienes for que you, you decir Jesús ya vive en mi corazón. have to say Jesus already lives in my heart. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le It hay. is necessary for who you Crea que ya to tiene a God. Cristo. You need to believe that He exists. Si Cristo no estuviera en ti, If Christ wasn't in you, si Jesucristo no estuviera en ti, if Jesus Christ wasn't in you, tu salvación se pudiera perder. your salvation could be lost. Pero Él no permitió But He did not allow que tu salvación se perdiera. that your salvation would be lost. Padre, lo que tú me diste está en mi mano, ninguno me lo quita. What you gave, Ninguno me lo quita, Señor. and no one takes it from me. Por eso que Cristo fue sellado en tu espíritu. That's why Jesus was Porque sealed cuando in tu you. cuerpo natural Because your body abandona tu espíritu, abandoned your ya tu salvación está garantizada. salvation is guaranteed. Por Cristo Noé, By Christ, Noah, cuando fue advertido when he was warned por Dios by God, acerca de cosas que aún no se veían, the things that were not yet seen, con temor preparó el arca in en que holy su casa se fear, salvase. he built the ark to save his family. Tú no necesitas ver a un Jesús viniendo en las nubes. You don't need to see a Jesus come in. Noé no tuvo que ver nada para poner el propósito en to función. attain his purpose and function. Él solamente le creyó a Dios. He only believed in God. Y así como no hay todos los que creyeron, See, as Noah, everyone who su believed, fe le fue contada por Dios. his faith was counted as righteousness. Amen. Amen. Y sigue diciendo la Biblia, And the Bible keeps on speaking por Cristo. by Christ. Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noah, when he was warned con by God, temor he preparó el arca en que with su holy casa fear, se he salvase. built the ark to save his family. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. He built the ark so his La casa de Dios no es este lugar donde hemos venido a congregarnos. the house of God is not this place where La casa de Dios eres tú. the house of God is you. ¿Cuál casa sois vosotros? Whose house are you? Tú no te desplazas a un lugar You don't go to a place para ir a la casa de Dios. so that you go to the house of God. Tú desplazas la casa de Dios You are the house of a un God. lugar To the place para congregarte con tus hermanos. you take to congregate with God. Porque todas las casas juntas All the house son el edificio, are the building son el cuerpo de Cristo. are the body of Y Christ. ahora el Hijo de Dios, And now the Son of si God tiene donde reposar la to cabeza, have a place to lay his head on there. y dice, y fue hecho heredero de la justicia And he says he was que viene the inheritor por of Cristo. justice who comes to Christ. por Cristo. Abraham, siendo llamado, obedeció By Christ, Abraham, when called para salir al lugar que había de to go to a recibir como place herencia, he would later receive as inheritance, y salió sin saber a dónde iba. obeyed and went even though he did not know where he was going. Por Cristo habitó como extranjero en tierra prometida, By Christ, he lived. He made his home in a promised land like a stranger como en tierra in ajena, a foreign country, morando en tiendas con Isaac, Jacob, herederos de la misma promesa. he lived in tents as did Isaac and Jacob, who were Porque heirs with him. esperaba la ciudad que tiene For fundamentos, he was looking forward to the city with foundations, cuyo arquitecto y constructor es Dios. whose architect and builder is Dios God. es el arquitecto God is the architect. de su propia casa. And his own house, La propia casa de Dios eres tú. God's house is you. La casa de Dios no se puede perder. The house of God cannot be lost. Tú no necesitas pactar What you need to do is come in para que Dios llene su casa.
So that God de can fill your bendiciones. house with blessings. Porque ya Dios llenó su casa de la bendición. La única bendición que tú necesitas se llama Jesucristo. You do not need to make a covenant so that God can fill you with a blessing. Because God has already made a pact with you, and He's already filled you with the greatest blessing, which is Christ Jesus. Ahora mismo quiero, Now I want. si hay alguien aquí que tiene algún padecimiento, alguna enfermedad, If somebody here quiero has a sickness, que terminando de leer esta palabra, comience a recibir tu sanidad. as we finish this word, you Arterias receive your limpias en healing. este momento. Arterias limpias en este momento. Your arteries will be clean. Diabetes, 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 diabetes. El Señor me dice diabetes. The Lord says that Ahora mismo ese órgano comienza a producir insulina. that organ begins to produce insulin. Ahora mismo esas arterias comienzan a ser limpiadas por el poder del Espíritu Santo. Clean by the Esto es Holy verdadera comida. Spirit. This is true word. Esto es verdadera medicina. This is true medicine. Ahora mismo siente cómo está saliendo de tu espíritu Feel how it's coming out of your spirit. esa medicina específica That specific medicine que tú necesitas that you need para que tu cuerpo empiece a producir so that your body can produce aquello que originalmente tenía. those that you originally had. Gracias, Padre. Thank you, Father. Dice por Cristo, verso 11. That by Christ, verse 11, También la misma Sara, even Sarah, siendo estéril, who was past childbearing, recibió fuerza para concebir was enabled to bear y children. dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Considered to be made the promise, also gave birth. ¿Hay alguien que tenga un hijo con asma aquí? Does somebody have asthma? Ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo, en el nombre de In the name of Jesús, Jesus right now, recibe la sanidad de tu hijo. receive the Recibe la healing of sanidad your de tu son. hijo. Ahora mismo el Señor me dijo, That's eso what I es told me right now. a consecuencia That's for de una maldición en la carne. a Pero en Cristo se rompe toda maldición. Christ breaks all Cristo es el final de toda maldición. Christ is the end of all curses. Es solo un proceso heredado. It's only a process that was inherited. Pero Romanos capítulo 8 But Romans chapter 8, dice ninguna condenación. for there's no condemnation. Ninguna condenación. There's no Digo, condemnation. mujer, ninguna condenación. There's no condemnation. Hay para los que están en Cristo. For those who are in Los que no Christ, andan conforme a la carne, who are not walking according to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Spirit. Porque la ley del Espíritu de For the vida law of the Spirit en of God Cristo Jesús in Christ Jesus nos ha librado de la ley del pecado. has freed us from the law of sin and of death. Y continúa diciendo, And he keeps on saying, Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir Sarah received, it was unable to receive y children, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, and gave child even out of porque a creyó child age bearing, que era fiel quien lo había prometido. because she considered faithful who had made the promise. Por lo cual también de uno, And so from this one y man, ese ya casi muerto, and he is good as dead. salieron como las estrellas del cielo. ¿Cuántas estrellas del cielo hay aquí? Numerous of the stars in the sky. Salieron como las estrellas del cielo, Numerous of the stars in the sky. en multitud, And multitudes. y como la arena innumerable As que countless está as en la the orilla del sand mar. at the seashore. Conforme a Cristo murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, All these were still living by Christ when they sino died. mirándolo de lejos They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance y creyéndolo and admitting y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. and admitting that they were foreigners and Porque strangers los on que earth. esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. People who say such things show that they are looking for a country Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, of their own. If they had been thinking about the country they had left, ciertamente tenían tiempo de they volver, would have time and opportunity to return. pero anhelaban una mejor. But instead longing for a better country, Esto es celestial. a heavenly one. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, God is not ashamed to be called their God. porque les ha preparado una He ciudad. has prepared a city Por Cristo Abraham by Christ, Abraham,
cuando fue probado, when he was tested, when God tested him, ofreció a Isaac, offered Isaac. y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, He who had embraced the promise habiendo dicho, was about en Isaac te será his llamada only descendencia, one son, even though God had called him. pensando que Dios es Said, poderoso it's through Isaac your offering will be para reckoned. levantar aún entre los muertos. Abraham reasoned with De God donde and en he sentido raised the dead. figurado And so, in a manner of speaking, he también le received volvió a Isaac recibir. back from the dead. From death. Yo quiero que en esta noche linda I want you that tonight, this beautiful night, tú entiendas que ese cuerpo natural que Dios te ha dado that your natural body that God's given you te fue dado para alcanzar un propósito, is given to reach a purpose. pero tú no eres ese cuerpo natural. But you are not the natural body En el día de hoy, today. todo defecto, All defect, toda enfermedad, all infirmity, toda desviación de la columna, all your spinal cords that Desviación de la columna. are not straight, que se haya manifestado, has been manifested. cualquier cosa que esté perturbándote o molestándote, Anything that's bothering you, no es parte de ti, it's not part of you. por la sencilla razón que tú no eres ese traje Simply terrenal. because you are not that baggage, the suit, Levanta tu mano fleshy, ahora. earthly suit. En este mismo Raise momento, up your hands. This Padre, moment, te damos gracias. Father, we give you thanks. Declaramos que ese traje terrenal We declare that this que earthly tienen being, tus hijos that you, es restaurado en este momento it's restored in this por purpose. el poder del Espíritu Santo By the power que of the Holy actúa conforme al propósito. who is doing by the purpose. Declaramos que todo desorden That all this order we se declare alinea en este momento aligns itself a la verdad to the truth y al propósito. and to the purpose. Ellos van a estar They will be el tiempo que tú determines the time that you have y determined. van a estar con salud divina. There will be here with a holy, divine healing. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, divine health. porque está comenzando Holy Spirit, for what you a are starting fluir to tu do. verdad The truth that's flowing through it. y tú vas a ordenar todo And you will order everything para que ellos puedan fluir so that they can flow a partir de hoy from this day forward. en aquellas cosas que tú preparaste And those things that you have prepared para que ellos realizaran. so that they can realize. Declaro sobre cada una de sus vidas I declare over every one of their lives la verdad de Cristo, the truth of Christ. y es que por su llaga And that by His stripes fuimos todos we sanados. were all healed. Su llaga no es un grupo de heridas, His stripes are not a group of hurt. su llaga es un solo cuerpo, His stripe is one body, un solo diseño one design en el cual todos somos sanos. in which we are all healed. En el nombre de Jesucristo, In the name of Jesus. recibe tu bendición ahora Receive mismo. your blessing. Recibe tu bendición, Receive your blessing. la que está dentro de ti. The one that's inside. Así como el frasco de alabastro Like the alabaster. se quebró It was broken. y el perfume And the perfume salió dentro del pomo, came out from inside. así tu sanidad That's the way you're healed. sale dentro de ti en este momento Out from inside of it. para traer vida To bring life y vida en abundancia. and life in abundance. Gracias,